suya, hoy el Señor nos va a hablar. Hoy el Señor nos va a hablar. Su palabra dice que nuevas son cada día sus misericordias, que el Señor trae algo nuevo para nosotros esta noche, una palabra fresca, una porción fresca, amén, una porción nueva. Y sabe, hace algunos días en las redes sociales escuché una frase, alguien me apareció ahí en mi reel, en la página, no me acuerdo si fue en Instagram o en Facebook, pero me apareció alguien, estaba diciendo, nosotros somos la verdadera iglesia. Y me quedé meditando y dije, ¿quién realmente es la verdadera iglesia? ¿Usted ha pensado eso? ¿Quién realmente es la verdadera iglesia? Cada religión está segura de que es la verdadera iglesia, que están en la verdad. Sin embargo, sabe, estudiando un poco en la palabra iglesia no hace alusión a un edificio, a una doctrina, a una organización, sino iglesia dice que es la palabra como tal en la Biblia, describe a un grupo de personas que han sido llamadas del mundo y apartadas para el Señor. Así que la verdadera iglesia descrita por Pablo aparece en Efesios 5:25. Efesios 5:25 dice, usted sabe que el Señor en la palabra dice que usted y yo somos la novia. Amén. ¿Cuántos están seguros que la iglesia es la novia de Cristo? Amén. Efesios 5:25 dice, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Sabe? La palabra describe entonces a la iglesia no como una organización, no como una religión, no como un templo, no como algo que usted y yo podamos ir y creer que es la iglesia. Claro, es la casa de Dios y venimos a adorarle, pero ¿quién realmente es la iglesia? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Somos usted y yo. Dígale que está a la par suya, tú y yo somos la iglesia. La iglesia no es un templo, la iglesia no es una doctrina, la iglesia no es una organización. La iglesia somos usted y yo, constituimos la iglesia. La palabra dice que el Señor se entregó, Jesús se entregó como sacrificio por amor a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que el Señor se entregó por usted y por mí, porque usted y yo somos la iglesia. Usted y yo somos la iglesia de Cristo. Pero ¿cómo es la verdadera iglesia? ¿Cómo realmente es? ¿Cómo usted y yo necesitamos ser para ser esa verdadera iglesia? Porque cualquier religión puede decir, tenemos la verdad, nosotros somos la verdadera iglesia, pero no. La iglesia somos usted y yo. Pero ¿qué clase de iglesia somos? Dígale que está a la par suya, ¿qué clase de iglesia eres? ¿Qué clase de iglesia? ¿Cómo es la verdadera iglesia? La iglesia fue fundada en hechos como tal. ¿Cómo era la verdadera iglesia? Número uno, ¿sabe? Tenía 3 características y quiero iniciar con la primera. Número uno, quiero que usted medite ahí donde está. ¿Qué cosas hemos dejado inconclusas? Usted sabe que ahorita a inicio de año es cuando más se llenan los gimnasios. No sé si alguien está aquí y tenía mucho tiempo de no ir al gimnasio, ya se inscribió y de repente está yendo. En enero se inscribe mucha gente a estudiar inglés, que también es una meta de muchos, y de repente alguien que está aquí está estudiando inglés, es su primer año, o usted tiene como meta bajar de peso y está haciendo dieta quizás, pero yo quiero que usted pueda pensar por un momento, ¿qué cosas inconclusas ha dejado usted en su vida? Hay gente que de repente no ha terminado de estudiar, que dejamos una carrera a medias, que dejamos la dieta a medias, que fuimos, ¿sabe? Nosotros con Jacobito hace como 4 o 5 años, yo nunca he ido al gimnasio porque realmente no me gusta mucho hacer ejercicio, le cuento, soy un poco haragana y que el Señor me ayude. Pero él quería ir y yo le dije, bueno, está bien, vamos a ponernos de meta que vamos a ir. Y ¿sabe? Fuimos a inscribirnos en enero y adivine cuántos días fuimos. Fuimos un día al gimnasio. Y al otro día le digo a Jacobito, vamos a preguntar si nos devuelven la mensualidad, porque ya no vamos a terminar el mes, yo no quiero ir al gimnasio. Y sabe, me ponía a pensar cuántos de repente somos inconstantes en todo lo que hacemos. Y una de las características principales de la verdadera iglesia es la disciplina. Santiago 1:7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabe? La palabra dice que
el hombre de doble ánimo, la mujer de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace, que no logra absolutamente nada. Y sabe, la palabra lo dice, lo acabamos de leer al inicio, dice: no piense pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cuántos anhelamos recibir la bendición que Dios tiene preparada para nosotros? Amén. Pero ¿sabe cuál es el obstáculo? Que somos indisciplinados. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuántas cosas de repente nosotros hemos dejado inconclusas porque somos gente indisciplinada? Que de repente tenemos la meta de hacer dieta y no le podemos entrar a la dieta porque no tenemos disciplina. De repente tenemos ganas de hacer ejercicio y no podemos avanzar porque somos indisciplinados. Y yo no quiero hablarle de la disciplina física porque claro, eso trae en 1 Timoteo 4:8 dice: el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. ¿Y cuántos anhelamos ver al Señor un día? Amén. Para que usted y yo podamos ser la verdadera iglesia, entonces, número uno, necesitamos ser disciplinados espiritualmente. Si alguien quiere ser disciplinado y ejercitar su cuerpo, tiene que dedicarle tiempo a eso. Hacer dieta, hacer ejercicio, comer bien. Pero si vamos a la disciplina espiritual, usted y yo necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Usted sabe, hay una frase ahí que dice que un día la disciplina, bueno, de hecho dice que la disciplina vence a la inteligencia. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Cuántos sabemos de repente que el continente asiático, los asiáticos, hermano, yo no sé cuántos los hemos visto, pero son personas disciplinadas? Hace poco nosotros fuimos al Museo del Niño con Aarón y había unos chinitos, unos asiáticos, y estábamos en campero. Y sabe, ellos en campero solo estaban comiendo unos pedacitos de pollo y aparte en trastecitos llevaban aguacates, llevaban en su pachón agua y llevaban unas manías. A los niños les dieron manías y bueno, yo digo, con razón, tan flaquitos, la piel tan linda, no envejecen porque es gente disciplinada. Y sabe, la palabra dice que usted y yo necesitamos entrenarnos en las disciplinas cristianas. Necesitamos ser personas disciplinadas espiritualmente. ¿Cuántos de repente nuestra meta ha sido que este año queremos orar más? Y quizás uno los primeros 5 o 10 días va motivado, pero ¿qué pasa en marzo, en abril? Ya no sabemos nada de la oración. Quizás ¿cuántos hemos visto estos primeros días de servicio, que los servicios se llenan porque quizás tenemos como meta venir más a la iglesia? Pero ¿qué va pasando el resto de los meses? En febrero, en marzo empezamos a menguar. Hay gente que de repente tiene como meta estudiar en el instituto bíblico. Yo tengo más de 5 años de dar clases en el Instituto Bíblico y en enero recibo a más de 15 estudiantes en primero bachillerato. Ahí hay otra maestra y no me dejará mentir, pero cuando uno llega cerca de marzo, abril, después de la Semana Santa, regresa a la mitad. Y después del primer semestre ya vienen como 2, 3, porque somos inconstantes. Dígale al que está a la par suya, no seas inconstante. La verdadera iglesia entonces es una iglesia disciplinada. Número uno, ¿disciplinada en qué? Lucas 11, los mismos discípulos reconocieron que necesitaban ayuda. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. La palabra dice que uno de los discípulos vio a Jesús orar. ¿Cuántos discípulos hay hoy aquí? Amén. Y un discípulo imita lo que ve hacer a su maestro. Dice que los discípulos veían a Jesús orar y ellos también querían aprender a orar. ¿Cuántos queremos aprender a orar? Amén. Porque el discípulo es aquel que imita a su maestro. Y a veces queremos imitar a Jesús en cosas tan complicadas como hacer milagros, como liberar endemoniados. Queremos imitar a Jesús en esas grandes cosas, pero ¿qué tal, hermanos, imitamos a Jesús en las cosas más sencillas que traen más provecho? A veces queremos imitar a Jesús siguiendo en poner manos y sanar enfermos, pero no queremos imitar a Jesús en la oración. No queremos imitar a Jesús en el ayuno. No queremos imitar a Jesús en la palabra. ¿Sabe? La palabra nos habla de la vida de Jesús y dice que a los 12 años Él ya sabía la palabra.
que a los 12 años estaba platicando con maestros y estudiosos de la ley porque sabía la palabra. ¿Qué significa? Que Jesús era un hombre disciplinado, y a veces queremos imitarlo en cosas tan complicadas, pero en las más sencillas que traen más provecho a nuestra vida no queremos imitarlo. Y una de las cosas que hacen que usted y yo seamos hombres y mujeres disciplinados es imitar a Jesús en la oración. Una de las disciplinas más importantes que como iglesia usted y yo necesitamos desarrollar es la oración, porque a veces de repente empezamos orando con las ganas de orar, pero de repente ¿qué pasa? Somos inconstantes y oramos los primeros 5 días del año, pero después nos aburrimos, nos dio sueño, nos cansamos, queremos ayunar y de repente ayunamos un día y después muchos quizás no lograron terminar los 21 días porque nos cansamos, nos desesperamos, o quizás a veces queremos leer la palabra y tampoco tenemos esa disciplina. Y la palabra dice, lo acabamos de leer en 1 de Timoteo, que está bien ejercitarnos y ser disciplinados con nuestro cuerpo, pero lo más importante son las disciplinas espirituales que usted y yo podamos tener, amén. Y la disciplina más importante es la oración. En Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. ¿Cuántos de repente hoy quizá vienen preocupados? Quizás hoy venimos preocupados por nuestra situación, por lo que estemos pasando o por lo que está pasando el país. Pero la palabra dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe? La palabra dice que la oración es la clave para que vivamos en paz. ¿Cuántos quieren vivir en paz? Usted sabe que hay gente que no duerme, que a veces en la noche le damos vuelta a la almohada, nos ponemos arriba, abajo, estamos angustiados y preocupados. Pero la palabra dice que una clave para vivir en paz es la oración. Y dice al final que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Si de repente hoy usted viene afanado, preocupado, ¿qué tal si nos preguntamos cómo está nuestra vida de oración? Porque dentro de las disciplinas cristianas, una de las más importantes es la oración. Yo le animo a que este 2026, encima de todas las metas, la palabra dice en Mateo 6:33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después dice que todas las cosas nos van a ser añadidas. De repente a veces buscamos la añadidura y de último dejamos el reino. Y sabe, en el Señor sí importa el orden de cómo hacemos las cosas. En el Señor sí importa el orden de cómo hacemos para tener los resultados. Y la palabra dice que para vivir en paz, para que usted y yo tengamos paz, necesitamos ejercitarnos en la oración. ¿Qué tan disciplinados somos espiritualmente? Dígale al que estará para suya, ¿qué tan disciplinado eres? ¿Qué tan disciplinados somos? Porque la oración es una de las disciplinas más importantes en las que debemos ejercitarnos. Y sabe, a veces escuchamos y decimos, bueno, está bien de la oración, pero ¿cómo podemos orar? ¿Cómo puede ser posible que uno de los discípulos no sabía orar, pero tuvo la suficiente humildad para decirle, Señor, yo te veo orar con tu Padre, yo también lo quiero hacer? ¿Cuántos queremos aprender a orar en este tiempo? Amén. Y sabe, para aprender a orar yo necesito entender que la oración es conectarnos con el Señor. ¿Cuánta gente de repente no ora porque decimos, no, es que para orar necesitamos una hora y que en esa hora nadie nos hable, que encontremos el lugar secreto, que podamos orar? Pero sabe, hermano, de repente por eso mucha gente no ora. Yo hace como un año leí un libro que cambió mi forma de pensar la oración y se llama La oración, el secreto del éxito. ¿Cuántos hemos escuchado hablar acerca del pastor Andrés Corzo? Tiene una de las iglesias más grandes de Colombia y sabe, para esa iglesia, nuestro pastor general tuvo la oportunidad de ir y a él le asombró que ellos tienen un servicio de oración. No sé cuántos han escuchado acerca de esa iglesia y sabe, tienen un servicio de oración, si no estoy mal, los miércoles o los viernes y se reúnen a las 6:30. Y sabe, pasa el de medios y es una gran cola, la gente hace cola a las 6 de la mañana para entrar a esa iglesia a orar. Pero sabe, mientras yo leía ese libro, a veces pensamos que la oración es algo tan complicado, pero la oración es tan sencilla. ¿Sabe? Y él decía, mi tiempo de oración es cuando saco a pasear a mis perros. Ahí aprovecho para hablar con el Señor. Mi tiempo de oración es cuando salgo a hacer ciclismo, escribía el pastor. Y a veces uno dice, bueno, si esta persona es tan exitosa en la oración, porque a veces pensamos que la oración es algo tan complicado.
Hay gente que de repente no ora porque no tenemos esa hora completa para dedicársela al Señor, pero la palabra dice que usted y yo podemos hablar con el Señor en todo tiempo porque Él escucha nuestras oraciones. Y hay gente que de repente a veces como iglesia no somos disciplinados en la oración, porque pensamos que la oración es un ritual, es algo que necesitamos, y no es así. La oración es hablar con nuestro Padre Celestial. En todo lo que usted y yo hacemos, en todo lo que usted y yo hagamos. ¿Sabe? A mí me pasó en la maternidad, yo ya no tenía el tiempo que tenía antes para orar. Tenía ya la Nocito haciendo ruido, se levantaba temprano y uno dice, bueno, ¿y a qué horas? Pero sabe, mientras yo leí este libro me dio paz y ahora entiendo que el tiempo de oración puedo hacerlo con mi hijo mientras estamos dormidos. El tiempo de oración puedo hacerlo con mi hijo mientras dormimos. Hermano, la oración no es complicada, dígale que está a la par suya, la oración no es complicada. La oración no es complicada y sabe, lastimosamente es una de las disciplinas que menos ejercitamos como cristianos. Y la palabra dice en 1 de Timoteo que necesitamos ejercitarnos en lo que sí trae provecho. Y quizás muchos nos estamos ejercitando solo terrenalmente, pero necesito entender yo que las disciplinas espirituales, el Señor está buscando una iglesia disciplinada, una iglesia que ore, una iglesia que ayune, una iglesia que vigile, una iglesia que lea la palabra. Esas son las verdaderas disciplinas que traen provecho a nuestra vida, porque quizás a veces nos esforzamos por cosas terrenales, que la palabra dice que de repente no traen nada de provecho. ¿Qué tal si usted y yo nos esforzamos por ejercitarnos espiritualmente? Que eso sí trae provecho, amén. Así que este 2026 vamos a ejercitarnos en la oración, en la lectura de la palabra. Yo le animo a que usted se vuelva una persona disciplinada. De repente no tenemos la disciplina de la oración. La palabra dice que necesitamos ser personas perseverantes, personas no de doble ánimo. Dice que las personas de doble ánimo no van a ver nada de parte del Señor. Y este 2026 en el nombre de Jesús vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida, amén. Vamos a ver lo que Él tiene para usted y para mí. Pero la clave es, no podemos ser de doble ánimo. Dígale al que está ahí cerca suya, no seas de doble ánimo. No seamos inconstantes. No salga de que hoy sí, es que yo sí quiero orar este 2026, pero llega febrero y ya no oramos. Este 2026 sí quiero leer la palabra, pero la leímos los primeros días y después se nos olvida. Este año quizás quiero ayunar y en mi trabajo ayuno un día y después hasta que llegan los 21 días de ayuno de oración a fin de año. No, la palabra dice que si queremos ver la mano de Dios en nuestra vida necesitamos ser personas disciplinadas. ¿Qué es una persona disciplinada? Una persona que desarrolla hábitos importantes. Ser disciplinados espiritualmente trae beneficio y esa es una de las características más importantes de la iglesia. Así que si usted y yo no tenemos disciplinas espirituales, quizás no somos la iglesia que el Señor está buscando. Pero ¿cuántos creemos que este 2026 vamos a ser la iglesia que el Señor está buscando? Amén. Una iglesia, la verdadera iglesia, esa iglesia disciplinada. Y número 2, ¿qué otra disciplina, qué otra característica tiene una verdadera iglesia? En 1 Corintios 3:1 dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no estaban preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza? ¿No viven como la gente del mundo? Otra característica de la verdadera iglesia entonces es la madurez espiritual. ¿Somos maduros o inmaduros espiritualmente? La palabra dice que Pablo le dijo a la iglesia: es que yo no pude hablarles de otra forma porque todavía eran inmaduros espiritualmente. Y una característica que usted y yo debemos tener como esa iglesia pura, limpia y sin mancha es que somos maduros espiritualmente. ¿Qué es una iglesia madura? Una iglesia que aprendió a vivir una vida correctamente delante del Señor. La palabra dice que sin santidad nadie... ¿Y cuántos anhelamos ver al Señor? Amén. Pero para verlo hay una condición, y es que necesitamos ser santos. Y a veces hemos confundido la santidad con la perfección. Y hermano, ¿quién de los que está hoy aquí somos perfectos?
Ninguno, hermano, todos reprobaríamos ese examen de santidad, ninguno de perfección, ninguno de los que hoy estamos aquí somos perfectos. De repente alguien hoy viene peleando con alguien de su familia, venía en apuros y quizás trató a mal a alguien, o venimos porque, hermano, la santidad que el Señor está buscando no es perfección. Dígale al que está ahí cerca suyo, nadie quiere que seas perfecto. Nadie, ni siquiera un Dios, quiere que usted y yo seamos perfectos. ¿Cuál es la verdadera santidad? Cuando usted y yo aprendemos a vivir una vida correcta delante del Señor. Y una vida correcta nada más se puede desarrollar a través de una madurez espiritual. ¿Qué es madurez espiritual? Que podamos vivir correctamente como Dios quiere que vivamos. Que usted y yo entendamos que hay gente que dice, no, es que ser cristiano es muy difícil. ¿Usted cree que de verdad ser cristiano es muy difícil? Amén. ¿Sabe? Dice que en Nigeria más de 3,000 cristianos mueren. Esa fue noticia del año pasado. Y ahora yo le pregunto, ¿ahora usted realmente cree que ser cristiano es para usted difícil? Aquí no, hermano. La verdad es que no. En otros continentes es muy difícil ser cristiano. Que usted llegue que venga aquí a la iglesia, nadie lo persigue. Que usted traiga su Biblia, usted la puede usar libremente, y de hecho muchos ya no tenemos la costumbre de usar Biblia física. Que usted en su trabajo decida orar por los alimentos o por algún compañero o en su lugar de estudio, eso nadie lo va a matar a usted, nadie lo va a perseguir. Pero esa es la realidad de otros continentes. Dice que más de 3,000 cristianos mueren casi todos los días, y que más del 46% de la población, o sea, la mitad de toda Nigeria es cristiano, y es uno de los países más grandes de ese continente. Pero aún así prefieren dar su vida, ofrendar su vida, prefieren vivir en santidad, vivir correctamente, que vivir una vida sin Cristo. Ahora la pregunta es, ¿usted cree que vivir una vida correctamente aquí, en Guatemala, en este continente, para usted es difícil? No, hermano. Y aún así sabe que muchos desaprovechamos esa oportunidad. Y una verdadera característica de la iglesia de Cristo es que era una iglesia madura. ¿Qué es una iglesia madura, hermano? Que de repente nadie me tiene que a mí decir que esto es malo. Yo no sé cuántos padres de niños pequeños hay hoy aquí, pero por ejemplo yo tengo un niño va a cumplir 2 años. Y a él hay que decirle, no, Aarón, esto es malo, no hagas esto, esto no está bien, comportate, saludá, no le pegues a la gente, no te pelees con alguien acá, porque hermano, la verdad es que nuestra naturaleza humana es mala. Usted le enseña a sus hijos a ser buenos, lo malo ya lo traen, los berrinches ya lo traen. Usted le enseña a su hijo a que no haga berrinche, usted le enseña a su hijo a ser educado, porque nuestra naturaleza, póngase a pensar, nuestra naturaleza, para los que tenemos niños pequeños, podemos ver que todos venimos con ese chip de maldad. Uno le enseña a los hijos a ser buenos ciudadanos, buenos hijos, buenos servidores. Y sabe, muchos de repente la inmadurez espiritual es cuando el Señor tiene que estarme diciendo, eso que estás haciendo no está bien. Ese comportamiento que tienes no está bien. ¿Sabe? Mientras yo hacía este bosquejo, hace como 2 o 3 días, yo le decía, Señor, otra vez eso. ¿Será que no puedo predicar otra cosa? Porque de repente a veces cuando uno predica dice, pero ¿por qué tanto en ese tema? Y mientras más uno se involucra en el liderazgo de la iglesia, de repente uno habla con líderes y dice, es que tal persona nos hace la guerra, es que tal persona nos trata mal, es que tal persona se porta mal, y uno dice, por eso el Señor nos habla. Porque el Señor dice que una de las características principales de la verdadera iglesia es la madurez espiritual. Aquella madurez que usted y yo sabemos que lo que no está bien no lo hacemos. Que de repente nadie tiene que estarnos diciendo, no peques, eso que haces está mal, esa forma de vida está mal. Y la palabra dice, miren, 2 Corintios 5:18. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de, diga conmigo, reconciliar. Ahí no lo escucho, mire, despiértese, hermano. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar. ¿Sabe? Cuando yo leí ese versículo dije, mi tarea es reconciliar a la gente con Dios. La palabra dice que el Señor nos le dio a la iglesia, a la verdadera iglesia, el ministerio de la reconciliación. Y la pregunta es, ¿su vida está reconciliando a la gente con Cristo? Qué duro, hermano.
Qué duro si nuestra vida no está reconciliando al mundo con Cristo. ¿Sabe cómo? Porque hoy en día vivimos en el mundo que vive desesperado, angustiado, al mundo que vive ansioso, hermano, que vivimos a la defensiva. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno va al banco y de repente un guardia le dice, mire, guarde su teléfono. Hay gente que hasta ganas de pegarle les da. A veces salimos, yo no sé a cuántos los que manejan les ha pasado, pero nuestra pastora nos contaba hace algún tiempo, hace como 15 días, que ella iba manejando y dice que le pitó un carro y el que iba adelante se bajó y la miraba, seguramente vio que era una mujer y se le pasó el enojo. Pero hermano, vivimos en un mundo que hoy uno ya no le puede pitar a la gente, que uno ya no le puede decir nada a la gente, y está bien para la gente que no conoce a Cristo, pero la gente de la iglesia, nosotros mismos, ¿será que estamos reconciliando a la gente con Dios o la estamos enemistando? Diga al que está a la par suya, ¿está reconciliando a la gente con Dios? ¿Estamos haciendo bien nuestra tarea? Porque quizás muchas veces fallamos porque vivimos a la defensiva, nos peleamos con todo mundo y como le digo, bueno, la gente que no conoce a Cristo se salva, pero usted y yo no, porque conocimos la verdad. Y la palabra dice que conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Y la pregunta es, ¿usted y yo estamos reconciliando a nuestra casa con el Señor? Estamos, como tratamos a los demás, de repente los esposos, ¿usted está reconciliando la relación de su esposa con Dios? Usted, los que son padres, ¿está reconciliando la relación de sus hijos con Dios? ¿Estamos reconciliando al mundo, a nuestros vecinos con el Señor? Porque la palabra dice que una de las funciones principales de la iglesia precisamente es eso, el ministerio de la reconciliación. Pero hoy en día vivimos en un mundo que vive a la defensiva y que de repente en otros continentes sí es difícil ser cristiano, pero hoy en día que usted y yo tenemos la oportunidad de predicar el evangelio, no solo con nuestras palabras, sino con nuestro testimonio, estamos alejando a la iglesia del Señor. Estamos alejando a la gente de Cristo. Mire, el Señor dice que el mismo Jesús tenía dos clases de discípulos. Quiero hablarle acerca de dos. Y uno nos habla acerca que nunca pudo madurar espiritualmente. En Juan 12:4, sin embargo, dice Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. La palabra dice que el Señor tenía dos clases de discípulos, ya ha comido esta noche dos. Y esta noche vamos a ver quién de los dos somos, porque la palabra dice que Judas había estado 3 años con Jesús. Había caminado fielmente con él, lo había seguido, había sido su maestro, pero dice que después de esos 3 años él seguía siendo un ladrón, que nunca había cambiado. La atención que hoy vamos a ponerle no es al pecado en el que él vivía, que era robar, sino lo que realmente hacía con su vida. Es que a pesar de estar 3 años con Jesús, de caminar, de vivir todos esos 3 años con él, nunca quiso cambiar. Dice que al contrario aprovechaba cada oportunidad para robarse el dinero de los discípulos. Pero por el otro lado había otro discípulo que de hecho a Judas Jesús nunca lo trató mal. Pero miren, Mateo 16:23 estaba Pedro. Y mire cómo trató el Señor a Pedro. Dice, Jesús le dijo, volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y yo quiero que por un momento usted medite. Si Jesús, es que no fue Juan, es que no fue otro discípulo, sino fue Jesús. Le dijo a Pedro, a ver Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, eres un hombre que no tiene fe. ¿Cómo hubiésemos reaccionado usted y yo si Jesús nos trata así? ¿Cómo usted reaccionaría de repente si lo trata hablando ministerialmente algún líder así? ¿Cómo reaccionamos si de repente un servidor nos trata y nos dice, quítese de ahí, está haciendo estorbo? Ay, hermano, la gente ya no regresa a la iglesia.
Ya no regresamos a la iglesia porque alguien me trató mal. Ya no regreso a la iglesia porque de repente cuando predicaron dijeron algo que me afectó. Ya no quiero seguir sirviendo porque mi líder me regañó. Porque, hermano, hoy vivimos en la iglesia de cristal, que uno ya no puede hacer ni decir nada porque rápido nos alejamos del Señor, nos alejamos del ministerio, rompemos, ya no quiero hacer tal cosa. Pero la palabra dice que el Señor viene por una iglesia madura espiritualmente. ¿Y sabe quién de los dos pudo crecer? Porque el problema no era el maestro era el mismo y era Jesús. ¿Sabe cuál era el problema? El discípulo. Porque el mismo maestro tenía a Judas, el mismo maestro tenía a Pedro, pero Judas nunca quiso cambiar. Judas nunca quiso madurar espiritualmente. Pero por el otro lado, todos conocemos cómo terminó la historia. Dice que Judas terminó quitándose la vida, pero Pedro, al que lo trataron mal, que no lo trató mal otro discípulo, lo trató mal el mismo Jesús. Dice que el único que logró crecer espiritualmente, ¿quién fue? Pedro. El otro se quitó la vida, pero Pedro, al que Jesús le dijo estorbo, al que Jesús lo maltrató, dice que fue el único que le siguió siendo fiel, porque esa clase de discípulos viene a buscar al Señor. Esa es la verdadera iglesia, aquella que no se cansa de creerle al Señor, que usted y yo aprendemos a madurar espiritualmente, que nada ni nadie nos bota. La palabra dice que Pedro realmente aprovechó y realmente cambió. Y eso es lo que el Señor demanda de la verdadera iglesia, hermano, que realmente podamos cambiar. ¿Cuántos años Judas caminó con Jesús y nunca cambió? Porque el problema no es la gente, el problema no es quien predica, el problema no es mi familia, el problema no es absolutamente nadie. El problema somos, ¿qué clase de discípulos somos, hermano? Porque a veces es realmente triste. Usted se puede imaginar cómo quizás se sintió Jesús después de 3 años de caminar con Judas y ver que nunca cambiaba, que seguía siendo ladrón, que se seguía robando el dinero. ¿Cómo Jesús se pudo haber sentido después de 3 años de estar con él y que lo traicionara y que nunca cambió? ¿Usted se puede imaginar cómo de repente se siente Dios con nosotros? Cuando dio a su Hijo en la cruz del Calvario, cuando ha invertido tiempo, ha hecho tantas cosas por nosotros. Y hermano, no queremos cambiar. No queremos de repente dejar de vivir en pecado, no queremos dejar de hacer las cosas que sabemos que no le agradan al Señor. Y la verdadera iglesia no son estas 4 paredes, ni es la Misión Evangélica Lluvias de Gracia Sede Sur. La verdadera iglesia es usted. La verdadera iglesia es quién es usted cuando no está aquí adentro. La verdadera iglesia es qué clase de padres de repente somos. La verdadera iglesia es qué clase de hijos somos. La verdadera iglesia es qué clase de cristianos somos cuando no estamos en la iglesia. Porque aquí en la iglesia es fácil o no portarse bien. Bueno, aquí adentro, porque en el parqueo también nos descontrolamos. Pero aquí en la iglesia, adentro, ¿es fácil o no portarnos bien? Mira, hermano, aquí es fácil. Si yo le digo, dígale al que está a la par suya que Cristo lo ama, mira, que usted ni le hable ni lo ha visto en su vida, se lo va a decir. Pero allá afuera, aquí adentro es fácil que si alguien nos pasa empujando, no lo maltratamos porque estamos dentro de la iglesia. Aquí adentro es fácil si de repente alguien no me dice algo que yo quiero, pero la verdadera iglesia es quién es usted cuando está allá afuera. Porque hoy en día dice que, y no es una noticia de hace años cuando los cristianos eran perseguidos. Esa noticia que acabamos de ver es del año pasado. Y de hecho, hace poco salió una publicación de los países que eran más perseguidos por ser cristiano. Y todavía Nigeria encabezaba. Pero esos nigerianos, hermano, salen a dar su vida por Cristo. A predicarle a la gente que todavía no lo conoce. Viven como al Señor le agrada que vivan, se reúnan a orar, predican el evangelio, se ayudan de repente unos con otros. ¿Sabe? Yo he escuchado una frase: ¿quién es el enemigo de otro cristiano? ¿Usted sabe quién es? Verá que sí se la sabe. Otro cristiano. Y sabe, también escuché un mensaje que nunca lo había visto así. ¿Cuál fue el verdadero error de Judas? ¿A dónde fue a pedir la ayuda? A un templo. Donde fue a pedir ayuda fue la gente que lo mandó al infierno y se fue a quitar la vida, porque no corrió a donde debía de haber corrido. Pero lo importante de esa lección es que Judas fue a pedir ayuda a un templo, y la misma gente de ese templo
fue la que lo aventó y lo mandó al infierno. Porque el enemigo de otro cristiano no siempre es el diablo. El enemigo de otro cristiano, de un cristiano, es otro cristiano. Cuando de repente usted y yo servimos en un ministerio y le hacemos la guerra a los líderes y no hacemos caso. Cuando de repente usted y yo venimos a la iglesia y mire, uno le habla hasta el cansancio de la obediencia, de la santidad, pero usted le es infiel a la esposa, el esposo le es infiel a la... Vivimos en un desorden, hermano. Y uno a veces piensa, ¿por qué de repente vive ciertas cosas? Pero la palabra dice que si usted y yo no maduramos espiritualmente, nunca vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. De repente vamos a alcanzar bendición, porque también la palabra dice que el sol sale sobre buenos y malos. Pero Malaquías 3 dice que el sol de justicia solo sale para alguien, y es para los que le temen al Señor. Yo no sé cuál sol quiere ver usted sobre su vida, pero yo quiero ver el sol de justicia sobre la mía, amén. Y una característica de la iglesia verdadera, amada iglesia, es que somos maduros espiritualmente. Que yo no necesito que alguien me predique todos los días de la santidad, que me diga, mira hermano, pórtese bien, mira hermana, trate bien a su familia, mira hermano, deje de pecar, deje de hacer cosas. Esa es para una iglesia inmadura. Pero de repente a veces hay temas que el Señor repite y repite y repite porque no queremos entender. Y la verdadera iglesia es esa iglesia que vive en santidad, que vive una vida correctamente. Porque Judas y Pedro nos demuestra que el problema no fue del maestro. Nunca fue el problema de que Judas se perdiera, fue problema de Jesús. El problema era de que él nunca había querido cambiar genuinamente. Porque por el otro lado vemos cómo Pedro sí creció. Vemos cómo Pedro sí cambió su vida, cómo Pedro fue transformado. Y yo no sé qué clase de discípulo quiere ser usted, hermano. Quiero que por un momento usted medite sobre su vida. ¿Qué clase de discípulos somos? Porque Dios siempre va a ser un buen maestro. Porque Jesús es un buen maestro. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo esta noche? El problema muchas veces somos nosotros como discípulos, que no queremos decirle al que está de cerca, y agarra onda, ya. Agarremos onda, hermano. Porque el problema nunca va a ser Jesús. El problema nunca van a ser los líderes, el problema nunca va a ser mi jefe, el problema nunca va a ser, y de hecho a veces hasta le echamos la culpa a los gobernantes, a los presidentes, pero qué tan buenos somos nosotros trabajadores quizás, qué tan buenos de repente somos ciudadanos, qué tanto oramos por el país, qué tanto oramos por lo que estamos viviendo, qué tanto ora usted por su jefe, qué tanto oramos por los líderes de los ministerios. Porque la palabra dice que a la verdadera iglesia se le encomendó el ministerio de la reconciliación. Reconciliar a Cristo, a la iglesia, a la gente con Cristo. Y a veces en lugar de reconciliarlos, nosotros lo alejamos. Y número 3, ¿qué otra característica para finalizar tiene la verdadera iglesia? Es la entrega. Yo no sé quién dio la profecía en este último tiempo de la adoración, pero dijo algo tan interesante, y es que al Señor le interesa nuestro corazón por completo. Quiero leerle Génesis 4:3. Mucho hemos escuchado de la historia de Caín y Abel, pero ¿sabe algo interesante ahí en Génesis 4:3? Y dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Sabe? La palabra dice que el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Sabe por qué? Porque Abel le entregó lo mejor que él tenía e implicó un sacrificio. Dice que Caín pasa cortando fruta, hortaliza, no sé qué fue, pero dice que pasó cortando algo del fruto de la tierra, que no implicó mayor entrega, que no implicó mayor esfuerzo, pero por el contrario dice que Abel fue y va a ver su ganado y ve lo que había nacido primero, y no solo lo primogénito, sino dice que entregó lo mejor que Abel tenía. Y al Señor le agradó más la ofrenda de Abel, no porque monetariamente valiera más, no porque podría ser más, no, le importó más porque Abel entregó todo y lo mejor. Caín entregó nada más lo que le salía por ahí.
¿Y sabe cuál es una de las características de la verdadera iglesia, hermano? Es la entrega total. Si usted lee la iglesia que se fundó en Hechos, si no estoy mal, aparece en Hechos 2, dice que la gente invertía su tiempo predicando el evangelio, sirviéndole al Señor, sirviéndole a otros, vendía sus bienes para ayudar a toda la demás gente. Y esa es la verdadera iglesia, cuando usted y yo nos entregamos por completo al Señor. Quiero que por un momento usted piense, ¿será que nos hemos entregado por completo a Dios? ¿O le damos al Señor lo que nos sobre de tiempo? ¿O le damos al Señor lo que nos sobre por ahí? Todos conocemos la historia de Abraham. En Génesis 22:1 dice: después de estas cosas probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sabe? La palabra dice que Dios le estaba pidiendo a Abraham su Isaac. Pero ¿qué representaba para Abraham Isaac? No podía tener hijos y era su único hijo. Y todos los que son padres, no me dejarán mentir, uno ama a sus hijos, los ama como nunca ama a otra persona, los ama incondicionalmente. Y Dios no le estaba diciendo a Abraham que lo llevara para que alguien más lo ofreciera de sacrificio. Dios le dijo a Abraham: lo vas a llevar tú y lo ofreces tú. Abraham lo tenía que él mismo sacrificar. Pero ¿sabe? Dios le estaba pidiendo a Abraham todo lo que Abraham tenía y amaba. Y la pregunta, hermano, ¿qué le entregamos usted y yo a Dios? Porque hoy en día, que para aquí vivir en Guatemala, en América Latina, no es un sacrificio ser cristiano. ¿Le entregamos, hermano, tampoco a Dios? Le entregamos lo que nos sobra de tiempo, le entregamos lo que nos sobra de tiempo para servir, le entregamos lo que nos sobra de tiempo para buscarlo. Pero la verdadera iglesia es la iglesia que se entrega por completo al Señor. Porque hoy en día usted y yo vivimos en un mundo, en este lugar, en este espacio del mundo, no es difícil entregarnos por completo al Señor. Sin embargo, muchos no nos hemos entregado por completo al Señor. Y la palabra dice que Dios le pidió todo lo que tenía a Abraham, y Abraham estuvo dispuesto a entregárselo. Y mire qué pasó en el 16, dice: y dijo el Señor: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. ¿Cuántos anhelan ver la bendición del Señor? Y que este es el año de la multiplicación. ¿Cuántos creen que este es el año de la multiplicación? Amén. Y el Señor le prometió a Abraham que lo iba a bendecir y lo iba a multiplicar. En el 18 dice: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Sabe? La palabra dice que Dios multiplicó y bendijo a Abraham cuando él estuvo dispuesto a entregarle todo lo que él tenía. De repente a veces terminamos los años frustrados, hermano. Yo no sé, hoy estamos en enero y parece muy pronto pensar en diciembre, pero como está la vida, yo no sé cuántos se han dado cuenta, pero los años pasan, los días pasan mucho más rápido que antes. Antes enero parecía eterno, ahora ya va, la otra semana termina enero. Más para los padres de familia parece eterno con la lista, los útiles, las inscripciones, pero hoy en día el tiempo pasa rápido. Y yo no sé cómo quiera usted terminar su año, el 2026, si el Señor nos regala vida. Pero muchos de repente a veces terminamos frustrados porque no vemos la promesa de Dios en nuestra vida. Pero la palabra dice que por cuanto a Abraham le entregó por completo todo lo que él tenía, se entregó aún lo que más amaba, dice la palabra, que estuvo dispuesto a entregárselo por completo. Dice que entonces el Señor lo bendijo y trajo multiplicación. Y esa es la verdadera iglesia, aquella iglesia que se entrega por completo al Señor. Quiero terminar con Mateo 25:23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco, dice sobre mucho o sobre poco. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Para que el Señor nos ponga sobre mucho,
Para que usted sea promovido, ya sea en su trabajo, espiritualmente, materialmente, necesitamos serle fiel a Dios en lo poco. Quizás en ese trabajo el Señor espera que usted y yo le seamos fieles. En donde estamos, en lo que estamos viviendo, en la circunstancia que estamos viviendo, Dios espera de usted y de mí fidelidad. Porque la palabra dice, si aprendemos a ser fiel en lo poco, en lo mucho, en algo más grande el Señor nos va a poner. ¿Cuántos anhelamos que el Señor nos promueva este 2026? Amén. Así que usted y yo necesitamos aprender a ser fieles a Dios en lo poco. Y para terminar, ¿quién es entonces la verdadera iglesia? La iglesia que le es fiel al Señor. No hay más, hermano. Yo no sé cuántos felizmente casados hay hoy aquí. Amén, somos felizmente casados. Y la iglesia, Dios siempre la compara con una novia que se va a casar. ¿Sabe por qué Dios compara a la iglesia con un matrimonio? Porque cuando uno se une a otra persona, ya no solo pensamos en nosotros mismos. Y para los que están casados no me dejarán mentir. De repente el amor se convierte en una decisión. Usted decide a la otra persona serle fiel. Usted decide a la otra persona con la que está casada seguirla amando encima de sus errores, en todo lo malo que de repente hacemos. Porque el amor y la fidelidad es una decisión. No quiere decir que usted no sea tentado, pero aún en medio de la tentación uno decide seguir amando y respetando a la persona con la que vive. Aún en medio de los conflictos uno decide seguir amando a la persona con la que está. ¿Sabe? Yo a veces le digo, Jacobito, tú me sacas de quicio. Y de plano yo también, porque soy tremenda, todos somos tremendos. Tal vez yo lo saco de quicio a él también. Pero después me pongo a pensar y digo, no, si tan buen esposo, me tiene paciencia, me es cariñoso, es meloso, está presente. Y después digo, no, se la voy a perdonar. Lo voy a seguir queriendo, lo voy a seguir sirviendo, lo voy a seguir siendo cariñosa, porque pienso en todo lo bueno que mi esposo es. Y eso me anima a mí para seguirlo amando y serle fiel y respetarlo. Y cuando uno lo trae eso al ámbito espiritual, yo le pregunto, hermano, ¿Dios ha sido bueno con usted? ¿Dios ha sido fiel con usted? Y entonces, ¿por qué a veces no decidimos serle fiel nosotros al Señor? No decidimos vivir una vida correcta, no decidimos serle fiel en lo poco, y entonces nunca vamos a ser puestos en algo más grande. Así que en este tiempo usted y yo necesitamos tomar la decisión de serle fiel al Señor. Ahí donde está, le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies y que esta noche usted le diga, Señor, yo quiero tomar la decisión de serte fiel, tomar la decisión de seguirte amando, tomar la decisión de ser esa verdadera iglesia que tú estás buscando, pura, limpia, sin mancha,